Sí. David, por favor, tienes el control. Buen día. Eh, Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Gracias la oportunidad de estar ahora aquí. ¿Empezamos? Sí, por favor. Perfecto. Gracias, Samuel. Gracias a la Academia, a Formared, por permitirnos compartir con ustedes hoy. Vamos a hablar unos minutos sobre radiología digital. Solamente me confirmas que ya estemos con la presentación en línea, por favor. Sí, te confirmo, David. Perfecto. Listo, buenos días. Primero que nada, quiero agradecerles tomarse un tiempo para conversar con nosotros sobre el tema de radiología digital. Es muy importante, creo, en la actualidad, ingresar definitivamente a los sistemas digitales. El flujo digital cada vez se está volviendo mucho más importante en las consultas dentales, porque esto nos permite a nosotros ahorrar en muchas ocasiones no solo tiempo, sino también dinero. Entonces, creo que una de las cosas por las que deberíamos empezar, a pesar de que en algunas consultas ya las tenemos, pero creo que por una de las cosas que deberíamos empezar es por incursionar en la radiología digital periapical. Es decir, en la posibilidad de utilizar un sensor que nos permite captar radiografías en nuestro consultorio. Cuando nosotros hablamos de rayos X, tenemos que remontarnos al año de 1895, cuando Röntgen descubrió los rayos X. Y a 1896, es decir, un año después, cuando Walhoff logró tomar la primera radiografía dental, creando en el área médica y en el área dental un boom importantísimo, porque esto nos permitiría, a partir de ahí, el poder contar con este sistema de diagnóstico complementario que nos permitía ver cosas, o que nos permite ver cosas que en muchas ocasiones la sintomatología y los signos de nuestros pacientes no nos permiten sospecharlas. El aparato de rayos X dental, el primero, y ese fue alrededor de 1923 que se lo construyó, y las primeras películas dentales fueron distribuidas por Eastman Kodak en 1913. Es decir, que estamos hablando de muchísimos años de contar con radiología en la medicina y especialmente, en nuestro caso, en la odontología. Ahora, es sumamente importante que consideremos muchas cosas cuando nosotros estamos haciendo una evaluación radiográfica a nuestros pacientes. Probablemente en la actualidad incluso ya no solamente tenga un componente tan importante como es el diagnóstico, sino también incluso ya un componente de protección judicial. En la actualidad, el tener las imágenes capturadas de nuestros pacientes, la posibilidad de tener las radiografías de nuestros pacientes guardadas en nuestras manos, incluso nos pueden llegar a proteger en un momento de alguna complicación legal e incluso de alguna complicación con nuestros pacientes, porque muchas veces ellos no recuerdan en qué condiciones llegaron a nuestras consultas. Muchas ocasiones los pacientes tienen la posibilidad de simplemente recordar el tema de lo que se les hizo y quizá alguna de sus molestias, pero no realmente cómo llegaron o cómo empezaron el tratamiento en nuestras consultas. Los 3 pasos más importantes para obtener una buena radiografía son la colocación del paquete radiográfico, el tiempo de exposición y el procesado.
¿Y por qué empiezo con este triángulo de estos 3 pasos para una buena radiografía? Porque a partir de aquí vamos a empezar a notar quienes aún no han incursionado en la radiografía digital por muchas razones. Quizá por precios, quizá porque la calidad de radiografía, la literatura la reportaba como bastante baja cuando hablábamos de radiografía digital. Sin embargo, debemos recordar que esos artículos tienen más de 15 años de longevidad. Por lo tanto, en estos últimos años ha evolucionado la radiología digital dental de tal manera que los sensores que utilizamos en la actualidad nos permiten tener una resolución casi tan buena como la de una película convencional. Y como les decía, ¿por qué empezamos con estos 3 pasos? La colocación probablemente cada vez sea más fácil porque las empresas se han encargado de elaborar aditamentos que nos permiten ubicar de una manera correcta en nuestros pacientes las películas radiográficas e incluso los sensores de radiografía digital. Sin embargo, al pie de la pirámide tenemos 2 cosas muy importantes de las que podríamos sacar muchas ventajas, como veremos un poco más adelante durante este webinar. Y empecemos por la exposición. Es muy conocido por todos que la constante exposición a los rayos X puede en algún momento incluso ser considerado como un causante de enfermedades o de problemas que son denominados problemas estocásticos, es decir, conforme nos seguimos exponiendo a una radiación ionizante como es los rayos X, esta se va sumando y eso podría llegar en algún momento a generar un problema de salud en los operadores y en los pacientes. En este caso, y no por hacer de menos a nuestros pacientes, pero en este caso los más importantes somos quienes estamos en la consulta, porque nuestros pacientes son expuestos a la radiación únicamente y exclusivamente en el momento en el que se hace su examen radiográfico. Pero en cambio, el personal de nuestros centros odontológicos que están encargados de hacer las radiografías, estamos expuestos a todas las radiografías que hacemos con nuestros pacientes. Por lo tanto, nosotros estamos recibiendo esta exposición mucho más frecuente que lo que nuestros pacientes harían. Aquí empiezan las ventajas, porque para poner una radiografía a los rayos X y obtener una imagen adecuada, necesitamos una exposición un poco larga en tiempo. Y mientras más tiempo tengamos de exposición, obviamente más tiempo estamos generando rayos X en nuestro aparato radiológico. La otra parte de la pirámide, estamos enfocados en lo que es el procesado. El procesar una película radiográfica para obtener una imagen que ha sido previamente bien colocada y bien expuesta para obtener un resultado óptimo, también puede verse empañado este resultado por el procesado, debido a que en el procesado nosotros necesitamos de líquido revelador, de agua, de fijador y nuevamente de agua para poder, valga la redundancia, revelar y fijar nuestra imagen para que podamos ver lo que nosotros necesitamos de ese examen radiográfico. Entonces, cuando nosotros hablamos del posicionamiento, como les decía, en la actualidad nosotros ya contamos con estos aparatos que nos permiten de alguna manera posicionar mejor nuestro paquete radiográfico o nuestro sensor radiológico para obtener una buena imagen. Y de esta manera nosotros incluso tratar de conseguir una imagen estándar o una imagen más estable
en nuestros tratamientos para que todas las imágenes de las piezas que necesitamos chequear tengan más o menos la misma ubicación y estén alejados de ciertos riesgos que tenemos al hacer radiografías en dañar la imagen, como son distorsiones de escorzamiento o de elongación, es decir, haciendo que nuestras imágenes salgan o más cortas o más largas respectivamente a lo que habíamos hablado. El tema de procesado, que era la siguiente parte de esta pirámide, como les decía, aquí podemos tener en algunos momentos incluso hasta confusiones. Si nosotros contamos con una máquina como esta, que es un procesador automático, probablemente los errores se minimicen porque nosotros colocamos, de acuerdo a la información del fabricante, los líquidos de revelación de agua, el agua más bien dicho, que nos permite limpiar el revelador y después los líquidos de fijación y nuevamente agua que nos permite tener una radiografía completamente limpia de los líquidos y que después pasa por una cámara de aire en la que la película es expulsada acá ya completamente procesada y seca. El problema de estas máquinas obviamente es el costo y el mantenimiento, debido a que para que la radiografía ingrese por aquí y siga todo este proceso de revelado, agua fijado y agua y luego secado, trabajan con piñones que se van desgastando, que en el mercado son bastante difíciles de conseguir como repuestos. Probablemente por economía y por comodidad para las casas dentales, lo más fácil de ofrecernos son estas cajas de revelado manual, en donde igual debemos colocar nuestro líquido revelador y nuestro líquido fijador para poder procesar nuestra radiografía. Aquí, como les decía, a veces incluso podemos tener problemas de confusión, porque muchas veces, dependiendo si el operador es diestro o zurdo, la posición de los líquidos probablemente no sea revelador agua, fijador agua, sino al revés, empezando acá, revelador agua, fijador agua. Por lo tanto, al procesar la película podríamos llegar a estropearla y a dañar si es que tenemos este inconveniente de confusión. Por eso es importante, si nosotros utilizamos este tipo de cámara y este tipo de películas radiográficas aún, el etiquetar de manera adecuada para que todos podamos revelar y procesar la película de una manera adecuada. ¿Qué otro problema tiene esto? La utilización de estos líquidos. Estos líquidos tienen una vida útil bastante corta para seguir obteniendo los mismos resultados. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar mezclando el líquido fijador y el revelador con agua constantemente para cambiar estos receptáculos para que siempre tengamos un líquido de buenas condiciones. Usualmente, dependiendo la cantidad de radiografías que nosotros procesemos, se pueden llegar a cambiar incluso hasta cada semana. Y de esta manera nosotros podemos tener nuestra radiografía procesada. Cuando hablamos de radiografía digital, podemos pensar en radiografías intraorales y en radiografías extraorales. En esta plática nos vamos a referir exclusivamente a radiografías periapicales, porque a pesar de que en los centros odontológicos en la actualidad se estila tener ya un área para radiología para poder hacer exámenes intra y extraorales, los más comunes siguen siendo en las consultas dentales los exámenes periapicales. Incluso cuando estamos iniciando nuestra carrera, probablemente nuestra capacidad de inversión no sea lo suficientemente buena como para que podamos obtener un área de radiología completa con radiografía para periapicales, para también extraorales e incluso
con tomografía axial computarizada, que es muy utilizada en la actualidad en odontología. Entonces, al referirnos a radiografías periapicales, porque además de cajón siguen siendo por excelencia la radiografía de los odontólogos o la radiografía de los dentistas, como nos conocemos por nuestra profesión en algunas latitudes, la periapical sigue siendo por excelencia nuestra radiografía, porque debemos recordar que las radiografías panorámicas, a pesar de que en la actualidad tenemos una relación de 1:1, tienen un grado de distorsión mayor que el de una radiografía periapical. Y la radiografía periapical nos permite ver detalles muy avanzados, si queremos utilizar el término, como detalles de problemas periapicales, como sobreobturaciones, como triangulación y pérdida de hueso en pacientes que están empezando a presentar un problema periodontal o un trauma oclusal, incluso a poder tomar mediciones de si las proporciones de nuestras restauraciones son las adecuadas. Ahora, ¿cuál es el problema de procesar estas radiografías? Que nosotros debemos tener nuestros paquetes y debemos buscar la forma de almacenarla de una forma muy intuitiva para que podamos encontrar fácilmente nuestras radiografías en la historia de nuestro paciente o en los archivos de nuestra clínica. Hablando de esto, de este triángulo con el que empezamos a introducirnos en la radiología digital de posicionamiento, exposición y procesamiento, algo importante que hay que recalcar cuando hablamos de radiología digital es que nuestra exposición cae inmensamente en relación a una radiografía convencional. Nuestros rayos X dentales en promedio están entre 1.5 o menor a 1.5 milisieverts, y con radiografía digital nosotros estamos cayendo entre un 70 y un 80% menor de exposición. Es decir, estamos teniendo 0.005 milisieverts, que podría ser de alguna manera una de las principales ventajas de tener un sensor de radiografía digital en nuestra consulta, porque de esa manera nosotros estamos exponiéndonos menos a esta radiación ionizante. Los 0.005 milisieverts podrían ser comparables con la radiación natural que nos da el sol durante un día. Es decir, cada vez que hacemos radiografía, nosotros nos estamos exponiendo durante un día a esta radiación. La cantidad de esta radiación, lamentablemente, no es algo que se elimine, es algo que se va sumando. Por lo tanto, obviamente debemos utilizar la protección adecuada para que nosotros podamos protegernos a nosotros y a nuestros pacientes. Ahora, ya hablando más de radiología digital, en la actualidad nosotros tenemos básicamente dos tipos de radiología. Radiología digital directa, que normalmente se conoce como RDD por sus iniciales, o radiología digital indirecta, RDI por sus iniciales. Cuando nosotros hablamos de radiología digital indirecta, hablamos de placas de fósforo que van a ser procesadas adelanté mi diapositiva, en máquinas como esta, que tienen un costo ligeramente más elevado que si utilizamos radiología digital directa, es decir, sensores que van a ser conectados a nuestras computadoras. La radiología digital directa emplea como receptor de rayos X a un sensor conectado a un cable a través del cual la información pasa al ordenador y es transformada en una imagen digital.
Probablemente muchos de los odontólogos, y les digo por experiencia propia, yo no quería ingresar en principio a la radiología digital. Primero, porque tenía un costo elevado y hace muchos años eran extremadamente sensibles a golpes, a humedad, y además tenían cajas de conexión, como veremos más adelante, que a pesar de ser pequeñas, hacían que nuestro equipo sea realmente algo ligeramente molestoso en nuestra consulta. Pero en la actualidad, el sensor que yo utilizo es un HDR1000 de GlobalTech, que como ustedes pueden ver en esta imagen, únicamente es un cable de USB conectado al sensor, por lo tanto es fácil incluso para poder ser transportado. Es ideal en la actualidad contar con este tipo de sensores porque nos permiten poder transportarlo incluso de una manera muy cómoda si es que hacemos odontología itinerante como especialistas o como odontólogos generales visitando diversas clínicas. Nosotros incluso podemos llevar con nosotros nuestro sensor para poder de esta manera hacer nuestros trabajos. En cambio, cuando hablamos de radiología digital indirecta, necesitamos sí o sí una máquina procesadora y además empleamos unas placas de aspecto similar a las películas radiográficas. Estas películas están compuestas por una emulsión de bario con flúor enriquecidas con europio. Es decir, son más conocidas en el medio odontológico como placas de fósforo. Y estas placas, al igual que una radiografía, tienen que ser posicionadas, tienen que ser expuestas. Si bien es cierto, la cantidad de radiación que necesitan es mucho menor que una película radiográfica convencional, sí tienen que pasar por este procesador, que es el que se encarga de procesar, valga la redundancia, la cantidad de luz que recibió, o la cantidad de radiación, más bien dicho, que recibió esta película, transformándola en luz para que nosotros podamos ver en formato de blancos y grises una imagen en nuestro computador. Como les decía al inicio, muchas veces nosotros no queríamos ingresar al tema digital porque pensábamos que la resolución de nuestras radiografías periapicales, y porque lo notábamos hace muchos años, que en realidad eran mejores que los sensores. Las placas radiológicas convencionales tienen una resolución en promedio superior a las 20 puntos por línea por milímetro. Es decir, una resolución que a pesar de no ser excelente, es buena. Para entender mejor esto de la resolución, quise presentarles este gráfico tomado de Barbieri, en donde aquí se ve los pares de líneas, o los puntos de líneas, como les decía, en 2 milímetros reflejados. Esto significa un par de línea por milímetro. Esto significa 2 pares de línea por milímetro. Y el que vemos a su lado derecho nos representa 12 pares de líneas por milímetros. Es decir, como vemos, la calidad va aumentando de acuerdo a la cantidad de pares de líneas por milímetros que mi radiografía o mi sensor pueda captar. Una de las razones importantes por las que a mí me gusta el HDR1000 es porque es, además de ser cómodo para transportar y sofisticado y ser fácil la adquisición de imágenes porque en cuestión de segundos podemos tenerlas ya en nuestro procesador, me gusta mucho porque llega a una resolución real entre 16 y 24 pares de líneas por milímetro. Es decir, la resolución es igual o incluso un poco mejor que una película convencional.
con una gran ventaja. Tenemos un procesamiento de segundos. Esta es una foto de uno de los primeros sistemas de radiovisiografía dental y como les decía, no nos gustaban porque tenían esta caja muy grande y el sensor estaba conectado a esta caja y esta caja tenía que ir conectado a un ordenador. Y había muchas veces en las que teníamos fallos de las conexiones, por lo tanto, esto de alguna manera generó algo de recelo en los odontólogos para que adquiriéramos esta tecnología. Pero ahora tenemos esto, tenemos Excel HDR1000 de GlobalTech, en donde nosotros tenemos que seguir 3 pasos: posicionar, exponer y visualizar, porque el procesado lo hace nuestra computadora en segundos, logrando no solamente ahorrar dinero, sino ahorrar tiempo. Además que tenemos la posibilidad de tener una mejor visualización de lo que nosotros queremos ver en nuestros pacientes. Aquí tenemos la comparación de un paquete radiográfico con el sensor, con el HDR, y como vemos los tamaños son similares, y ustedes me podrán decir, David, sí, pero la película radiográfica es más cómoda de posicionar. Sí, pero en cambio si pensamos en algunos de los factores, como por ejemplo desechos, nosotros tenemos grandes ventajas con el HDR, porque desde el punto de vista sanitario tenemos menores dosis de radiación para el paciente y para nosotros como operadores, y como les había dicho, sin quitarles la importancia a nuestros pacientes, porque son nuestra razón de ser, nosotros somos quienes estamos todo el tiempo en nuestras consultas. Producimos menor cantidad de material contaminante, plomo, químicos del revelador, del fijador, cartón, plástico, etcétera, porque si nosotros vemos en esta imagen, estamos comparando la cantidad de desechos que produzco con una radiografía y lo que produzco como desecho de mi radiovisiógrafo o de mi sensor HDR. Obviamente esto también nos da ventajas económicas porque ahorramos placas radiográficas, ahorramos en la compra de revelador y fijador, ahorramos en la compra y en el mantenimiento de los procesadores de las placas y de los equipos de revelado. Para que ustedes tengan una idea, en promedio, un odontólogo de práctica general, únicamente haciendo diagnóstico, llega a tomar alrededor de 10 radiografías al día. Si contabilizamos eso, estamos hablando de 50 radiografías por semana, suponiendo que trabajamos de lunes a viernes. Y si nosotros le ponemos a eso un valor de aproximadamente $1 para redondear números por cada placa, estamos hablando de que estamos gastando cerca de $50 a la semana, es decir, $200 al mes. Si nosotros sumamos todo eso y buscamos un sistema económico, bueno, versátil, como lo es el HDR1000, si nosotros gastáramos esa misma cantidad mensual, nosotros aproximadamente en un año habríamos pagado nuestro sensor, porque es uno de los más económicos en el mercado y realmente funciona de manera espectacular, como lo van a ver más adelante en unas imágenes. Ergonomía, gran ventaja, disminuye el espacio para guardar las imágenes, ustedes ya no necesitan de armarios, de cartones, simplemente están muy bien ubicados en nuestro escritorio de la computadora, creando archivos digitales que son muy fáciles de acceder y que nos permiten hacer cosas diferentes a las que podríamos hacer con una radiografía convencional. Obviamente, en el diagnóstico también tenemos muchas ventajas, porque tenemos alto contraste de las imágenes, nos permite enviar estos resultados de manera digital. El WhatsApp, el correo electrónico en la actualidad son medios muy utilizados que nos permiten incluso facilitar la comunicación con nuestros colegas y con nuestros pacientes. Así de fácil funciona el HDR y esto es todo el espacio que ustedes necesitan.
seleccionan el programa, seleccionan la serie radiográfica como ustedes quieran hacer. Con un solo clic nosotros podemos ubicar y el sensor está listo para recibir los rayos X y hacer nuestra radiografía. Posicionamos, tomamos nuestra radiografía y en segundos tenemos ya esta exposición. Y ustedes podrán decir, pero David, es exactamente lo mismo que yo consigo con una radiografía periapical y no estoy haciendo una inversión que aparentemente podría ser mayor que películas radiográficas. Pero, por ejemplo, yo puedo tener todas mis series radiográficas aquí ubicados, miren los pacientes de manera muy fácil para poder llegar a ellos. Esta es la radiografía tal como sale en ese momento. A pesar de tener un buen contraste, yo tengo una gran ventaja. Miren lo que puedo hacer. Y comparen la radiografía original con una radiografía en la que yo le he puesto un Smart Contrast. Es decir, yo busco la posibilidad de que el sistema me mejore la radiografía y puedo llegar a observar cosas como estas que en la radiografía inicial no las vería. Por ejemplo, aquí estamos viendo un proceso en el que está empezando una caries interproximal. Por lo tanto, podemos hacer un trabajo preventivo con nuestros pacientes. Retomando la primera imagen que vimos de un tratamiento endodóntico, miren, una de las ventajas es que también puedo hacer mediciones y además puedo hacer contrastes. Miren cómo con un solo clic yo puedo darme cuenta que la lima está sobrepasando mi ápex y que yo tengo un proceso periapical muy bien definido. Además, puedo utilizar lupa que me permite aumentar el tamaño de la zona que yo quiero revisar para estar seguro de que mis tratamientos son los adecuados. Miren, podemos lograr estas imágenes con resaltador que nos permiten ubicar cuáles son las estructuras que estamos revisando y además nos permite insertar, si tenemos conectado una cámara, fotografías del paciente que nos permite de esta manera tener mejor información de cada uno de los tratamientos que nosotros vamos haciendo con nuestros pacientes. El tiempo se nos va terminando, vamos a cumplir ya los 30 minutos que teníamos pactados para esta plática, pero antes de agradecerles, quiero decirles que el HDR1000 hace rápida y fácil adquisición de imágenes en la pantalla en cuestión de segundos. Es un sensor muy intuitivo. Permite ser utilizado con posicionadores, lo que hace el flujo de trabajo más sencillo, porque de esta manera nosotros posicionamos, disparamos y tenemos la imagen en segundos. Algo importante de este tipo de sensor, a diferencia de muchos otros del mercado, que no necesita un programa especial, es decir, ustedes pueden conectarlo en cualquier computadora y funciona con cualquier sistema de radiología digital de cualquier casa comercial. Es resistente porque es excepcionalmente bueno e incluso ustedes pueden sumergirlo en agua sin necesidad de un protector, a diferencia de otros sensores. Tiene un sello hermético y el sensor, el CMOS, puede ser incluso desinfectado de manera local con un desinfectante líquido sin riesgos de que pueda dañarse. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda. Quiero agradecer a la academia y quiero darle el paso a la academia para que pueda empezar con el tema de preguntas o inquietudes si es que las tuvieran. Un abrazo gigante, muchas gracias. Muchas gracias, David. La academia te agradece un montón por tu ponencia y a continuación responderás algunas preguntas que creo que ya las mencionaste en tu charla, pero bueno, si no quedaron claras, podemos repetirlos algunos puntos. Antes que nada, me gustaría, para los que llegaron tarde y no pudieron escuchar, volverte a presentar, porque creo que algunos llegaron un poco tarde y no llegaron a la presentación. Bueno, para toda la gente, el día de hoy tenemos al ponente David Montero,
odontólogo graduado en la Universidad Central del Ecuador, especializado en rehabilitación oral en la misma UC, especializado en implantología en la Unimes de Santos, Brasil, con maestría en implantología y rehabilitación sobre implantes en la Escuela Superior de Implantología de Barcelona. Actualmente se encuentra terminando su doctorado en Ciencias de la Salud en Bauru, Brasil, y el doctor se encuentra ejerciendo desde 1998. Bueno, ahora sí, David, te hago unas preguntas que nos escribieron por aquí por los chats. Desde Claro que sí. México, desde México nos están preguntando, a nivel de imagen, ¿cuál calidad es mejor? ¿La del radiovisógrafo digital o una impresión en fósforo? Muy bien, muy buena pregunta. Increíblemente, la resolución de la radiología digital es mucho mejor que de la placa de fósforo, porque la de la placa de fósforo es comparable con la película convencional. En promedio, hay artículos que hablan de que el sensor alcanza resoluciones de hasta 24 pares de líneas por milímetro frente a la placa de fósforo que alcanza hasta 20 pares de líneas por milímetro. Entonces, sobre la radiología de la placa de fósforo, la radiología digital indirecta, como la llamaríamos, sigue siendo mejor todavía la radiografía digital directa, que son los sensores. Perfecto, muchas gracias. Segunda pregunta. Esta es desde Argentina. Dice, ¿los archivos digitales generados por el radiovisógrafo se pueden compartir a otros especialistas por vía correo o WhatsApp? Claro que sí, los archivos digitales son grabados usualmente en formato JPG, lo que hace que sean muy fáciles de ser transportados por correo digital e incluso por WhatsApp sin ningún problema. Muchas gracias. Otra pregunta desde Colombia que dice, ¿qué características o ventajas me puede dar el software del radiovisógrafo? Las ventajas que nos da el software de los radiovisiógrafos y en especial, como decía, el HDR1000 tiene una gran ventaja porque es acoplable a cualquiera de los programas que podamos tener en nuestras consultas, es que nosotros podemos no solamente capturar la imagen, sino también podemos hacer ciertos exámenes complementarios, como utilizar lupa, como utilizar contraste, como utilizar color, como poder hacer mediciones, como poder incluso lograr mediante colorimetría ver densidad ósea, por ejemplo, para quienes hacemos implantes, lo que nos permite tener una visión mejor del tratamiento que queremos ofertar a nuestro paciente. Perfecto, David. Creo que son todas las preguntas por este lado. Muchísimas gracias, Sam, muchísimas gracias a la academia y espero que nos podamos conectar muy pronto con otro tema. Espera, tenemos otra pregunta. Esta pregunta es desde República Dominicana y dice, ¿consideras importante que los fabricantes consigan abaratar los costos? Definitivamente que sí, y qué bueno que esta pregunta viene desde República Dominicana porque estaremos el 17 de mayo en la reunión de facultades de odontología, gracias al auspicio de la Academia Forma Red y de Diadem Internacional, justamente hablando de la integración de la tecnología a la práctica diaria y a la docencia. Es muy bueno que las casas comerciales abaraten los costos. Una de las razones por las que en las consultas todavía en este año y en el siglo en el que estamos, todavía no tengamos radiología digital, incluso en países tan avanzados como Brasil, es porque los costos siguen siendo elevados. Y esa es una ventaja que encontré en el HDR1000. Yo tengo dos sensores en mi consulta, uno de ellos espectacular de marca Batech, pero obviamente me costó 3 veces lo que me costó el HDR1000.
el HDR1000 es bastante accesible, como lo decía, haciendo un cálculo de que invirtamos $200 mensuales, en un año está casi pagado, porque si no estoy equivocado, el costo en el mercado es alrededor de $2.500, es uno de los más económicos en el mercado mundial. Por lo tanto, creo que si logramos hacer una inversión mensual de $200 aproximadamente, lo estamos pagando. Y si los fabricantes disminuyen el costo y nos dan ventajas como las que mencioné del HDR, que es compacto, que es resistente, que es sellado herméticamente, que no tengo riesgo de que se me moje como pasaba en los sensores anteriores, me da una gran ventaja de poder acceder a radiología digital en mi consulta. Y en la actualidad es muy importante porque nosotros tenemos una sola oportunidad para impresionar a nuestro paciente, y qué mejor que mostrarle imágenes tan eficientes y tan reales como las que conseguimos con el HDR1000. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su enriquecedor aporte sobre la radiografía digital. Ha sido una ponencia excelente y que quisiera despedirlo. Gracias a todos los asistentes por haber estado en este webinar. Eh, no olviden responder su encuesta de satisfacción que les llegará vía correo electrónico cuando termine este webinar. De igual manera, les comento que a partir del día de mañana este webinar estará subido en la plataforma digital, grabado para que puedan verlo las veces que sea necesario y poder compartirlos con demás odontólogos. También les invito a que el próximo webinar será el próximo 22 de marzo a las 10 de la mañana, hora de Colombia, impartido por el doctor Raúl Guerra, quien nos platicará sobre la previsualización en odontología estética y funcional aplicado a la tecnología CAD/CAM. No olviden inscribirse en nuestra página web www.formared.org. Muchísimas gracias, David. Gracias, un abrazo, Sam, y a la academia. Hasta luego. Hasta luego.